epigenética. ¿Cómo están? Soy Sherry Gannon. Mucho gusto de estar aquí compartiendo, aprendiendo, creciendo, pero sobre todo despertando. ¿Qué es la epigenética? Fíjense, les voy a leer. Las investigaciones están mostrando el papel fundamental de la epigenética, un conjunto de cambios químicos que encienden y apagan los genes. De ahí el nombre epigenética, es decir, alrededor de la genética. Estos cambios epigenéticos son heredables y además son modificados por el ambiente en el que vivimos. Yo nunca había escuchado este término. Tampoco sabía que era un estudio que se había empezado a realizar durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se inicia en 1914 y termina en 1918. Dura 4 años. Este estudio se empieza a hacer con los niños nacidos justamente antes de que empieza la guerra, y los niños que nacen después, ya que los soldados habían regresado a sus casas. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a ver el efecto que tienen estos niños al haber heredado los traumas de sus papás. Se me hizo verdaderamente muy interesante. Fíjense que yo a esto durante muchos años lo he llamado memoria celular, nunca epigenética. En mi consulta con mis pacientes tuve ocasión de ser testigo verdaderamente de la importancia que tiene esa memoria celular, de lo que vamos pasando a través de nuestras células, generación tras generación. Yo les voy a platicar el efecto que yo viví personalmente y cómo se puede observar algo que pasó hace muchísimo tiempo y que está latente todavía el día de hoy. Yo nací en Estados Unidos, me crié en México y les voy a platicar que fue en México en donde yo viví experiencias, no muchas, pero sí experiencias desagradables a consecuencia de memoria celular. Voy a concentrarme en discriminación, porque fui discriminada. ¿Por qué fui discriminada? Porque era yo extranjera. Así es. Y eso existe el día de hoy. Fíjense que hace muchos años yo leí un libro maravilloso. Todavía yo no empezaba, ni siquiera contemplaba la carrera de sanadora. Mis hijos estaban muy chiquitos cuando yo leí ese libro. Pero hasta el día de hoy es uno de los mejores libros que yo he leído. Y relatan la historia de amor entre un español y una india mexicana en el tiempo de la conquista. Y el producto de ese amor, que es una niña y un niño. La niña sale justamente como el papá, nace güera y de ojos azules. El niño nace como la mamá, como una india mexicana, morena y de ojos oscuros. La vida que llevan estos dos niños marcan drásticamente lo que sigue existiendo el día de hoy. El niño sufre muchísimo porque es rechazado. Es rechazado en su misma tierra, en su mismo país. Fíjense nada más, eso es muy trágico.
no nada más vienen y les quitan sus tierras, sus costumbres, sus creencias, pero dejan marcado un patrón emocional que hasta el día de hoy existe. ¿Qué es lo que sucede? En ese patrón, y me estoy yendo muy atrás, porque esto, imagínense, sucede pues en el tiempo de la conquista de México, pues que viene siendo más o menos por ahí ahí está así medio prueba de historia, pero por ahí del 1492. Imagínense, 1492 está actualmente sucediendo. Entonces, del resentimiento, ¿verdad? Del resentimiento que seguramente sintió ese niño hacia el extranjero, hacia el güero de ojos azules. Ese resentimiento se vino a manifestar muchos años después y a expresarse en lo que yo debí de haberle provocado a estas personas por haber sido güera y haber tenido ojos verdes. No se manifestó en resentimiento, pero sí en discriminación. Una cosa lleva a la otra. ¿Por qué les platico esto? Porque yo creo que seguimos viviendo esos tiempos. Esos tiempos no se han borrado, no hemos evolucionado. Y hablo ahorita de México, pero podemos hablar de Estados Unidos con los indios. Podemos hablar de África con los negros. Podemos hablar de tantas razas que siguen siendo discriminadas hasta el día de hoy. El libro que yo leí se llama El corazón de piedra verde, de Salvador Madariaga. Se los recomiendo muchísimo. Fíjense que fue hasta que yo viví esas experiencias que pude entender y pude tener la compasión y entender realmente lo que ellos podían estar sintiendo. No fue cuando yo leí el libro me encantó en esa etapa de mi vida, pero fue precisamente cuando yo viví esas experiencias y observé el comportamiento. Se me hace increíble. Aquí estamos para algo, mis queridos amigos de Un Despertar. Verdaderamente estamos para algo. Venimos cargando mucho, cargando de muchos años, de muchísimas generaciones. Pero está aquí en Un Despertar, en donde empezamos nosotros a darnos cuenta y a limpiar esos genes, a darnos cuenta si nosotros tenemos ese comportamiento, si nosotros sentimos esas inseguridades y de dónde vienen. No hay terapia, créanmelo, no hay terapia que realmente llegue al fondo de esa causa. Imagínense todo lo que tendríamos que estar viendo, cuántas sesiones tendríamos que estar viendo para poder llegar a la raíz. En terapias tradicionales yo me estoy refiriendo. En cambio, en estos despertares sucede instantáneamente. Es poner nuestra intención, poner nuestra atención. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿O qué está pasando en la vida de otros? No sabemos su historia, no la sabemos. Así es, mis queridos amigos, les dejo esto y si tienen ocasión o si no han leído el libro, de veras, cómprenlo. Les va a encantar. Es maravilloso. El corazón de piedra verde, de Salvador Madariaga. Les mando un abrazo con mucho cariño y deseo que estén teniendo un día maravilloso donde quiera que estén.